Jueves 19 de febrero 2026, la Suprema Corte de Justicia ratifica un tope máximo al incremento en las rentas para la Ciudad de México. El incremento no podrá superar la inflación del año anterior. La Cámara de Diputados aprueba por unanimidad que el abuso sexual sea perseguido de oficio sin necesidad de una denuncia por parte de la víctima. Con éxito se realiza el primer simulacro regional en la Ciudad de México y el Estado de México. Escuelas, edificios públicos, centros de trabajo y la población en general se suman a este ejercicio de prevención. Hoy entra en vigor el nuevo protocolo nacional para la activación de la alerta de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. Con esto, cuando se reporte a una persona como desaparecida, la Comisión Nacional de Búsqueda enviará la ficha a las fiscalías especializadas, comisiones locales, autoridades y entidades de los 3 niveles de gobierno. En el mundo, el Congreso de Perú nombra a José María Balcázar Zelada como presidente interino tras la destitución de José Gerí. Balcázar será el 8º presidente de Perú en 10 años. Javier Aguirre, técnico de la selección mexicana, reconoció su inquietud por el alto número de bajas que afectan al conjunto nacional a unos meses del Mundial, y esto por lesiones. Y así les damos la bienvenida a 11 Noticias a las 6 en este jueves 19 de febrero. Guadalupe, buenos días. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Amigas, amigos, gracias por acompañarnos. Ya lo saben, como siempre, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. ¿Cómo andan en radio? Muy buenos días. 95.7 de FM es la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Las y los acompañamos a donde ustedes vayan. También estamos disponibles en todas las redes sociales. Ahí las puede ver usted en la pantalla. Y también le recordamos que el código QR que aparece es para que la pueda escanear. Le lleva a nuestra página con más información. Arrancamos de esta manera. Mire, se puso un alto a los aumentos excesivos en las rentas de vivienda aquí, en la Ciudad de México. Se trata, sin duda, de una exigencia de la población por años de abusos por parte de inmobiliarias y propietarios. La Suprema Corte de Justicia tomó cartas en el asunto y determinó que estos incrementos no pueden ser mayores a los de la inflación del año previo. Por ello, las y los ministros afirmaron que con esto se busca proteger de abusos a quienes están rentando una casa o un departamento. Gilberto Molina nos cuenta más. Porque la problemática es real. Hay una crisis de vivienda, hay una orientación hacia las inmobiliarias. Cientos de personas han enfrentado incrementos excesivos en la renta de viviendas. Otras más tuvieron que enfrentar el desplazamiento de sus barrios. Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia decidió poner un alto a los abusos y avaló el tope máximo de aumento a las rentas de inmuebles en la Ciudad de México, por lo que el aumento en rentas no podrá ser mayor a la inflación del año anterior. De esta manera, se anulan las proyecciones discrecionales de los arrendadores que en ocasiones aumentan entre 6 y 10% las rentas en los contratos. Las y los ministros declararon constitucional las reformas a una fracción del Código Civil de la Ciudad de México que fijó dicho límite y negó un amparo a la empresa Urban Hub México. El fin constitucional que persigue la medida es legítimo, en tanto que busca asegurar la accesibilidad a la vivienda en arrendamiento y evitar aumentos desproporcionados que generen desplazamiento residencial por la gentrificación. Pues parte del reconocimiento de que el acceso a la vivienda no puede quedar exclusivamente sujeto a dinámicas de mercado. Que en contratos de arrendamiento para casa habitación la parte arrendadora no establezca cláusulas abusivas que permitan aumentos exorbitantes en perjuicio de la parte arrendataria.
La ministra Lenia Batres dijo que esta disposición del Código Civil busca garantizar una ganancia justa para los arrendatarios, no desmedida, y sobre todo la protección de quienes alquilan viviendas o departamentos. Particularmente, en los últimos 20 años se calcula que el costo del suelo se ha incrementado más de 800%. Eso pues implica que pues mucha gente tiende a ser desplazada de manera invisible porque no puede pagar la vivienda. Sin embargo, el Pleno dejó pendiente la bala la obligación de los caseros de registrar los contratos de arrendamiento en una base digital a cargo del gobierno de la Ciudad de México, como lo establece la reforma a otro de los artículos del Código Civil capitalino. El temor fundado a la fuga de información enfrascó el debate que será retomado en sesiones posteriores. 11 Noticias, Gilberto Molina. Paso importante para todas las personas que rentan aquí en la Ciudad de México. Y mire, este jueves entró en vigor el protocolo para la activación de la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas. En él se establece que la alerta se va a activar de manera inmediata, automatizada y simultánea de una persona en todo el país. Es decir, con este protocolo, la Comisión Nacional de Búsqueda va a enviar la ficha correspondiente a las fiscalías especializadas, las comisiones locales, autoridades y entidades de los 3 niveles de gobierno para garantizar una búsqueda efectiva. Cuando estén involucradas personas migrantes extranjeras, se va a solicitar apoyo al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y desde otro frente, la Cámara de Diputados dio un importante paso en la protección de las víctimas de abuso sexual. Axel Meneses nos cuenta cómo se aprobó por unanimidad que este delito sea perseguido de oficio sin necesidad de presentar una denuncia. El abuso sexual será perseguido de oficio sin necesidad de una denuncia por parte de la víctima. Con ello, el Estado asume la obligación de investigar aunque la persona afectada no pueda o no quiera iniciar el proceso formal. Fortalecer la justicia y para mandar un mensaje claro a los ciudadanos de que la violencia sexual no puede seguir siendo minimizado, ni por la sociedad, ni por la ley, y mucho menos por el Estado. Ahora, el abuso sexual se entenderá como todo acto realizado sin consentimiento, incluidos tocamientos, roces, caricias o exhibiciones de contenido sexual explícito. No es tan sencillo perseguir de oficio y sin embargo sí facilita precisamente que el agresor se vaya a la cárcel o que responda pues con justicia. Con la reforma se establece que el consentimiento debe ser libre y voluntario, sin violencia, amenazas, engaño, abuso de poder o cualquier situación que anule la voluntad de la víctima. Sin embargo, la reforma redujo la pena de cárcel vigente, que es de 6 a 10 años, para que ahora sea de 3 a 7 años, lo que generó las críticas de la bancada del Partido del Trabajo, que anunció una iniciativa para incrementar la sanción carcelaria. Le estamos dando salidas a los violentadores y eso de verdad no es posible, no en los tiempos de la Cuarta Transformación. Con esto culmino, felicito a la Asamblea, pero quiero decirles que quedamos debiendo. La reforma obliga a la reparación integral del daño, establece medidas para evitar la reincidencia y contempla que los agresores reciban cursos con perspectiva de género. También abre la puerta a que bajo ciertos requisitos legales puedan acceder a beneficios de preliberación, un aspecto que generó críticas adicionales. La reforma fue avalada por 431 votos a favor y turnada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 11 Noticias, Axel Meneses. Bueno, vamos a hablar ahora de las pensiones. Mire, el gobierno federal reveló que cada año más de 96,000 millones de pesos se van en financiar cuantiosas pensiones de exfuncionarios y exfuncionarias. Ante ello, anunció una reforma para poner un alto a los privilegios de unas cuantas personas. Mi compañero Armando Gama nos cuenta más.
Mantener las pensiones de miles de exfuncionarios de confianza, es decir, personas que en administraciones pasadas desempeñaron altos cargos, cuesta al erario más de 96,000 millones de pesos al año. Una cifra similar a todo el presupuesto anual del programa Sembrando Vida, que apoya a campesinos y campesinas. Imagínense que de Luz y Fuerza hay una persona que recibe hasta la fecha 1 millón de pesos mensuales de pensión por haber sido durante algunos años alto mando de Luz y Fuerza del Centro. El caso de Luz y Fuerza del Centro, desaparecida por el expresidente Felipe Calderón, es el mejor ejemplo. Bajar el switch de la empresa estatal afectó a la base trabajadora, pero benefició a quienes fueron directivos. Los trabajadores se quedaron sin nada. Pero a los altos mandos, a eso sí les dieron su pensión. A los jubilados, además, en de Luz y Fuerza del Centro, se les subsidia el impuesto sobre la renta parcialmente. La gran parte del impuesto, lo que representa 2.400 millones de pesos adicionales por año. De las exorbitantes pensiones también se han beneficiado exaltos mandos directivos de Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Nacional Financiera, Banobras y Banco de Comercio Exterior. Por ello, la presidenta Claudia Sheinbaum presentará una reforma a la Constitución para establecer que las pensiones de exaltos mandos directivos de confianza sean solo de 70,000 pesos al mes y no de cientos o millones de pesos como sucede ahora. Organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y banca de desarrollo. También aplica a viudas, como el caso de la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Incluye a todos los que reciben la pensión. O sea, si falleció la persona y lo recibe la viuda o el viudo, también incluye. Estarán exentos las y los trabajadores con contratos colectivos y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La iniciativa será enviada el lunes al Senado para su análisis. Con imágenes de Cristian Meléndez, 11 Noticias, Armando Gama. Y para entender por qué esta decisión presidencial, el próximo lunes la presidenta va a dar detalles de cómo aplicaría este tema de las pensiones millonarias y solo en algunas dependencias gubernamentales. Miren, ejemplos. La Comisión Federal de Electricidad cuenta con 54,000 personas jubiladas, que en conjunto estas 54,000 reciben casi 41,000 millones de pesos al año. Bueno, pues ahí está el caso de este tipo. La extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, 14,000 personas que ocuparon altos cargos, todavía le cuestan al erario 28,000 millones de pesos. Reciben hasta 140 veces más que el promedio nacional que se paga a un pensionado. Si revisamos el caso de Pemex, ahí poco más de 22,000 personas están jubiladas, son del régimen de confianza y se les paga en conjunto una cifra anual de casi 25,000 millones de pesos. Ahí están. Vámonos con la banca de desarrollo. Nacional Financiera, casi 1,500 personas reciben pensiones a las que en conjunto anualmente se suman 643 millones de pesos. Banobras, por ejemplo, tiene 19 personas pensionadas, quienes reciben más que las percepciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque al año en conjunto suman 37 millones de pesos. Bueno, vámonos con otros asuntos. Mire, el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, de afiliación priista, promovió un amparo para evitar su regreso al penal de Morelos, donde terminaría de cumplir su pena de 36 años de prisión por sus vínculos con el narcotráfico. Mario Villanueva, de 77 años, goza de la medida cautelar de prisión domiciliaria en Chetumal por sus distintos padecimientos de salud, un beneficio que le fue concedido en 2020 durante la pandemia. Sin embargo, un juez argumentó que al no haber pandemia ya, Mario Villanueva debe regresar a cumplir su pena en prisión. Villanueva, gobernador de Quintana Roo de 1993 a 1999 y en 2008, un tribunal del Estado de México lo condenó a 36 años de cárcel por el cargo de narcotráfico. Ya la Suprema Corte avaló la pena máxima de 70 años de cárcel por homicidio calificado prevista en el Código Penal de Morelos al negar un amparo a una mujer que fue sentenciada a 45 años por este ilícito. Este caso data de 2016, cuando la mujer, en complicidad con otros sujetos, ingresó a la vivienda de una persona y le dispararon. Es así que el Pleno determina que la pena establecida de 20 a 70 años
de acuerdo con las circunstancias, está respetando los principios de proporcionalidad y humanidad hacia los sentenciados. Así lo explicaron. Es decir, este delito representa la afectación más grave posible al bien jurídico por excelencia, que es la vida, cuya destrucción es irreversible y no admite ninguna forma de reparación. De ahí que la severidad de la pena encuentre justificación. Bueno, y mire, hablando de temas de justicia, si usted o alguien que conozca necesitan asesoría jurídica y no tienen dinero y tampoco saben a dónde o a quién dirigirse, bueno, mire, el Instituto Federal de la Defensoría Pública del Poder Judicial ofrece consultorías de manera gratuita a distintos sectores y en distintas materias. Por ejemplo, personas con discapacidad, trámites migratorios y solicitudes de refugio, administrativos, fiscales, civiles, incluso laborales. La Defensoría Pública proporciona asesoría y defensa legal de manera especializada. Atiende de manera preferencial a personas adultas mayores, a mujeres, a niñas, niños, adolescentes, población de origen indígena y personas de la diversidad sexual. El instituto cuenta con varias formas de atención a las personas interesadas. Una de ellas es vía telefónica y es a través de Defensatel. El número es 800-2242-426. Ahí lo tiene usted en la pantalla y aquí se lo repetimos. A través de internet en línea, la página es ifdp.cjf.gov.mx. También la tiene en la pantalla y la dejamos fija en nuestras redes sociales para que pueda acceder a ella de manera presencial en cada una de sus sedes en toda la República Mexicana. Para ello se puede consultar directamente el directorio de la Defensoría Pública vía electrónica. Cambiamos de asuntos, hablemos de economía. El gobierno federal celebró la apertura de Washington para modificar a la baja la imposición del 50% de aranceles que Estados Unidos aplica al acero y aluminio exportados desde México. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió esperar al anuncio oficial de las autoridades estadounidenses. Aún no tenemos algo muy concreto y esperamos que realmente ocurra. Es algo que nosotros hemos estado solicitando de manera permanente. Tenemos conocimiento de que es posible que ocurra, pero hasta que no, en estos temas, hasta que no venga, pues no sabríamos. Y la verdad sería muy bueno. Bueno, y continuando con las políticas arancelarias, el Gobierno de México trabaja en conjunto con la Unión Europea para la modernización de un acuerdo que beneficie a ambas partes. Sobre esto, mi compañero Ediberto Martínez nos informa. Yo lo que gustaría mucho es que aterrizar en Bruselas en 12 meses, tomar un café producido en Chiapas, de forma sostenible, con respeto por los pequeños y medios agricultores. México y la Unión Europea avanzan en la modernización del acuerdo global para que se logre una exportación libre de aranceles casi al 100%. Desde el primer día que entra en vigor el acuerdo, 99% de las líneas arancelarias que todavía existen entre México y la Unión Europea se van a eliminar. Europa está ahora viviendo un momento en el que necesita diversificar sus relaciones económicas internacionales, ¿no? Lo estamos viendo en distintas materias. El embajador de la Unión Europea, Francisco André, e integrantes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales coincidieron en que el acuerdo elevará a distintos sectores mexicanos y europeos en áreas primarias de la economía. Pensemos en la relevancia que va a tener para una cooperativa cafetalera de Veracruz, el poder de Chiapas, poder exportar hacia el mercado de la Unión Europea. Comer un pedazo de este chocolate belga, pero hecho con cacao de Tabasco, eso me gustaría mucho. Desde el año 2000, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, el intercambio bilateral casi se duplicó. La región europea pasó de ser un socio comercial más a convertirse en el tercero de mayor importancia para nuestro país, ampliando el mercado a 450 millones de personas en un comercio abierto.
y no hay en el mundo otro país que tenga un acuerdo de tal magnitud como el que tiene México con la Unión Europea. Con imágenes de Jorge Bejarano, 11 Noticias, Heriberto Martínez Reyes. Vamos con el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Continúa la onda de calor en el centro y sur del país. A quienes se encuentren en el centro de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y el Estado de México, las temperaturas máximas para este jueves 19 de febrero serán de hasta 40 grados Celsius. Evite exponerse al sol sin protección y mantenga óptimos niveles de hidratación. El Frente Frío 36 continúa desplazando sobre el norte del territorio e interaccionará con varios sistemas atmosféricos activos, por lo que habrá rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en el istmo de Tehuantepec, en los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Los efectos del fuerte viento se verán en el oleaje. Mucha precaución en la costa occidental de Baja California, donde la altura de las olas serán de 2 a 3 metros y medio. Finalmente, continuará el ambiente gélido durante las noches y madrugadas en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua, y el termómetro descenderá a los 10 grados bajo cero. En la capital del país no lloverá y la máxima será de 30 grados Celsius. Bueno, prevenga su salida. Mire, algunos anuncios importantes. Bomberos de la Ciudad de México se dirigen a la colonia Héroes de Padierna en Tlalpan por un reporte de incendio. Tómelo en cuenta, si su destino es el aeropuerto de la Ciudad de México, anticipe su salida. Hay un accidente sobre circuito interior a la altura de Norte 178. El tránsito a esta hora muy lento. También si tiene que usar el Metrobús, específicamente la línea 4, considere que por obras de encarpetamiento no hay servicio en las estaciones Alameda Oriente y Calle 6. Si viene de Puebla, se dirige aquí a la Ciudad de México, hay reducción de carriles por un accidente sobre la autopista México-Puebla, altura del kilómetro 25. Nos vamos a la pausa y volvemos. Con 30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y mire, este miércoles sonaron las alertas sísmicas, tanto en altavoces como en la mayoría de celulares. Esto fue el primer simulacro metropolitano de este año. Ana Karen Ballesteros nos informa. Altavoces y alertas sonaron en la Ciudad de México y el Estado de México a las 11 de la mañana. En segundos, miles de personas interrumpieron sus actividades para responder al llamado de alerta. Se trató del primer simulacro regional de sismo, un ejercicio de prevención diseñado para medir tiempos de respuesta, poner a prueba protocolos de protección civil y preparar a la población ante una emergencia real. El escenario hipotético, un sismo de magnitud 7.2 con epicentro a 11 kilómetros de Pinotepa Nacional, Oaxaca. La participación se observó en escuelas, edificios gubernamentales, centros de trabajo y espacios públicos. En Zacatenco, la comunidad politécnica desalojó aulas y edificios. Pues estas actividades nos permiten tener una mejor actuación y sobre todo prevenir, actuar en la prevención para cualquier caso de sismo que se pudiese presentar. Y darse cuenta todo lo importante. Yo simplemente estoy lastimada del pie y ahorita pues me era muy difícil caminar rápido. Entonces sí tener precaución, acercarte a la gente de protección civil, ver dónde son los resguardos importantes. También trabajadores de oficinas gubernamentales se sumaron. En el Estado de México, estudiantes y docentes se concentraron en puntos seguros. Que los principales puntos de reunión son esos, los que marcan, están enfrente del comedor, de sala de cómputo, y del otro lado en el G está un punto grande de reunión afuera del edificio. Se encuentran salidas en el comedor, por la parte de atrás, en
en la biblioteca y en el G son las escaleras. Participaron elementos del Ejército Mexicano, Marina y Guardia Nacional, que activaron en sus primeras fases de auxilio a la población el Plan DN3C y el Plan Marina. En el simulacro el batallón participó con actividades de extracción vehicular, búsqueda en estructuras colapsadas, búsqueda en espacios confinados, rescate con cuerdas y un ejercicio con QBRN. El resultado: calles con filas ordenadas, chalecos de brigadistas y puntos de reunión activos. 11 Noticias. Vamos a revisar los números de este simulacro en la Ciudad de México. Aquí participaron 8 millones de personas, casi 34,000 inmuebles. Se reportó una evacuación récord de 1 minuto con 52 segundos. Así lo informó la jefa de gobierno, Clara Brugada. Fue un éxito rotundo este simulacro. Y es muy importante para la ciudad, pero sobre todo para la población, ensayar, tener espacios que nos garanticen que esta estrategia colectiva de prevención pueda ayudarnos a practicar protocolos. La alerta sísmica se activó en 13,786 altavoces del C5, más del 98% de los que están instalados, y también sonó en los dispositivos celulares. Vámonos al Estado de México. La participación ahí, más de 1 millón de personas. La gobernadora Delfina Gómez destacó que la evacuación de edificios y casas fue de manera ordenada. Esta alerta sísmica fue escuchada en 10,000 altavoces conectados en 67 municipios del Estado de México. Participaron los 125 municipios de la entidad y fue con un registro de 12,210 inmuebles públicos y privados. Entre ellos fue oficinas de gobierno, escuelas, mercados, negocios, unidades habitacionales, clínicas, domicilios particulares. Más de 1,680,000 personas se sumaron a este simulacro. Vamos a cambiar de tema. Mire, todas las mujeres tenemos el derecho a vivir una vida libre de violencia. Por ello, en todo el país existen 81 centros de justicia que brindan servicios integrales para víctimas de diferentes tipos de violencia de género. María Fernanda Ruiz nos informa. Denunciar la violencia de género es un periplo cuando las mujeres acuden a los ministerios públicos. Así lo vivieron Violeta y Andrea. Lamentablemente en las instituciones nos revictimizan. Pero te ven como un número, como una persona más. Como, ¿estás segura? ¿Estás segura que pasó? ¿Estás segura que lo quiere hacer? Ambas acudieron al Centro de Justicia para las Mujeres en la Alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México. Andrea para solicitar medidas de restricción en contra de su expareja y la familia de este. Me brindaron el apoyo para hacerme el escrito, para darme las asesorías jurídicas totalmente gratuitas, psicológicas también, y fue aquí que pude llevar mi proceso gratuito sobre este tema de la orden de restricción pues en contra de toda su familia, para que ya no pudieran acercarse a mí ni continuar con esas agresiones. Violeta llegó desde Xochimilco por temor a que su expareja le quitara a sus hijos. Entonces es algo más completo, te dan más herramientas para poder salir de un lugar donde tú crees que el mundo se te puede acabar. En todo el país hay 81 centros de justicia. Cuentan con servicios integrales para atender a las mujeres y a sus hijos e hijas víctimas de algún tipo de violencia. Que el personal esté capacitado en perspectiva de género, de infancias y también de derechos humanos para recibir sin revictimizar a las mujeres. Psicología, trabajo social, el área legal, todas esas manos acompañan hasta que llega al área de empoderamiento. El área de empoderamiento, bueno, ya tiene que ver con la cuestión laboral, con la cuestión educativa, académica, que sigan sus estudios. Estos son espacios seguros, sillones, cunas, juegos y una pequeña sala de lectura les permiten a las víctimas tener un lugar de protección. Si vives en la capital del país y eres víctima de violencia, puedes acudir a alguno de los 4 centros de justicia que operan las 24 horas los 7 días de la semana, o llamar al 079 opción 1, línea de las mujeres.
Imágenes de Miguel Escobar y Bruno Ruiz, 11 Noticias, María Fernanda Ruiz. Miren, el IMSS Bienestar publicó un mapa donde se encuentran disponibles todos los lugares donde se brindan servicios de aborto a nivel nacional. Actualmente estos servicios están disponibles en 23 entidades. Para poder buscar el que se encuentre más cercano de ustedes, deben acceder al mapa proporcionado por IMSS Bienestar. Muestra qué servicio les queda más cerca de su domicilio. También depende mucho de la entidad, del municipio. Posteriormente hay que revisar requisitos para la realización de este procedimiento. IMSS Bienestar ha destacado que este mapa que ve en pantalla busca facilitar el acceso a la información para que las personas puedan ejercer sus derechos sexuales en condiciones de seguridad, confidencialidad y atención médica oportuna. Seguimos con asuntos de salud, pero ahora lo que tiene que ver con la vacuna contra el sarampión. Y es que mire, si usted está buscando dónde acudir para poder aplicarse esta vacuna, la Secretaría de Salud habilitó una plataforma que es Donde Me Vacuno. Y esto es para ubicar uno de los 20,000 puntos que existen en todo el país y que están disponibles. Lo primero que hay que hacer es ingresar a la página Donde Me Vacuno, todo junto y sin espacios, .salud.gov.mx. Esta página es como la que usted está viendo aquí en la pantalla. Una vez ya en el sitio, se debe seleccionar primeramente el tipo de vacuna. Aquí dice tipo de vacuna, usted selecciona y pueden haber de dos tipos. Una de ellas es la SRP, que es la triple viral contra el sarampión, la rubiola y también la parotiditis. Otra de ellas es la SR, que esa es la doble viral contra el sarampión y la rubiola. Una vez seleccionada el tipo de vacuna, nos vamos a la entidad. Ahí se despliega el catálogo de las 32 entidades en todo el país. Por ejemplo, vamos a seleccionar Ciudad de México, pero usted ahí elige su entidad en donde se encuentra. Posteriormente, hay que seleccionar el municipio o la alcaldía en donde se quiere acudir a esta vacunación. Por ejemplo, en nuestro caso, vamos a seleccionar Miguel Hidalgo. Finalmente, hay que seleccionar el rango de edad al que pertenece la persona que va a ser vacunada, de 10 a 49 años, pero también está la posibilidad de 0 a 11 meses y también hasta los 6 años, de 10 a 49 años, y enseguida nos va a desplegar la página, el sitio donde están los puntos en esa ubicación que nosotros elegimos y que podemos acudir a vacunarnos. Diferentes puntos, seleccionamos uno de ellos y ahí, al dar clic en alguno de estos puntos, se muestra la dirección, el horario de atención en ese punto, el tipo de vacuna que ahí se aplica y también nos va a permitir la misma página visualizar en Google Maps la ubicación exacta, las entrecalles. Es así como uno puede acceder a este sitio Donde Me Vacuno, .salud.gov.mx. Les recordamos que el exhorto es para la población en general, particularmente para niños pequeños y también para personas entre 10 y 49 años que no hayan recibido la dosis completa contra el sarampión para poder cuidarnos entre todos. Ahora nos vamos con más. Bienvenida, Vianey Zárate, la información deportiva. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Lupita. Pues ya estamos aquí para darles toda la información y es que les traigo noticias para el juego de la selección mexicana en Puebla, y es que el gobernador Alejandro Armenta garantizó la seguridad de los asistentes al Estadio Cuauhtémoc para el amistoso que la selección nacional sostendrá con Ghana el próximo 22 de mayo. Vamos a tener un operativo especial de seguridad, como el que tenemos con el binomio tierra-aire. Vamos a recibir a los mexicanos, poblanos, extranjeros que vengan al estadio. Vamos a hacer una fiesta para recibir a la selección. Mira, el gobernador también habló de la importancia del deporte en el estado y agradeció al director ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Ibar Cisniega, y al técnico de la selección, Javier Aguirre, por la confianza para llevar a cabo este partido. Y hablando de Javier Aguirre, la selección mexicana de fútbol vive un momento complicado. Y es que las lesiones se han convertido en el dolor de cabeza para el técnico Javier Aguirre, quien reconoció su inquietud por el alto número de bajas que afectan al tricolor.
sí estoy ocupado y ¿por qué no? También preocupado porque no es uno ni dos, son varios. Evidentemente la selección mexicana no depende de un solo jugador, pero la selección no es un lugar para rehabilitar, es para jugar al 100%. El que no esté al 100% y no esté jugando no puede venir. Los lesionados. Raúl Jiménez arrastra molestias musculares. Edson Álvarez fue operado del tobillo tras una recaída. César Huerta fue intervenido de la pelvis. Gilberto Mora lidia con una pulvargia. Santiago Jiménez fue operado del tobillo derecho. Rodrigo Huesca sufrió fractura de ligamento en la rodilla. Jesús Chiquete Orozco padece una fractura de tobillo izquierdo que lo pone ya casi de baja en esta selección. Alexis Vega tuvo una limpieza de rodilla. Luis Chávez se recupera de una rotura de ligamentos, mientras que Luis Romo se recupera de una lesión muscular. Mi mejor consejo para todos ellos, incluidos, es que piensen en su rehabilitación. La cirugía es en manos de los profesionales, hacen bien su trabajo, pero la rehabilitación te corresponde a ti. El estratega explicó que el cuerpo técnico da seguimiento a los futbolistas, especialmente a los que militan en el extranjero. Tenemos gente permanentemente con los jugadores que están fuera de México, permanentemente, es el plan 365 que tenemos, si quieren nutriólogos, psicólogos, del preparador físico, el fisioterapeuta, médicos, estamos de verdad muy pendientes de esta gente, no los abandonamos. Pero no todas son malas noticias rumbo al Mundial, y es que una comitiva operativa de la FIFA visitó el Estadio Universitario de Nuevo León para revisar protocolos de seguridad, accesos y áreas deportivas con el objetivo de convertir la Casa de los Tigres en sede de entrenamiento durante la Copa del Mundo de la FIFA 2026. En paralelo, en el Estadio Monterrey se instaló formalmente el Comité Coordinador Nuevo León 2026, que trabajará en seguridad, movilidad e infraestructura para dejar un legado más allá del Mundial. Mira, con la finalidad de impulsar el fútbol femenil, el Club Universidad Nacional presentó a su nueva botarga, Goya. Goya nació de un concurso de diseño creado por la UNAM, donde participaron más de 40 alumnas y alumnos, y Goya representa los valores y el orgullo universitario y acompañará a la afición auriazul durante partidos de equipo femenil y también del varonil, esto alternamente. Goya será presentada este viernes. Y en estos momentos el mexicano Isaac del Toro disputa la cuarta etapa del Tour de Emiratos Árabes Unidos como sublíder a 21 segundos de Antonio Tiberi. La competencia, que tendrá un total de 182 kilómetros y que arrancará en zonas desérticas de las montañas Hajar. El Toro se encuentra en la segunda posición de la clasificación general. Y los 49 de San Francisco hicieron oficial su regreso a la Ciudad de México, y a finales de este año, en un partido de temporada regular en el Estadio Azteca, con un rival aún por confirmarse. La última vez que los Niners disputaron un juego en México fue en el 2022, cuando enfrentaron a los Cardenales de Arizona en el Monday Night Football. Chicas, hasta aquí toda la información deportiva. Como ven, muchísimas bajas para la selección mexicana, demasiados lesionados. De por sí, si el ciclo para el Mundial ha sido complicado, ahora con las estrellas europeas bajas. Pobre Javier Aguirre. Drama. Drama Oye, total. No vamos a llegar ni al quinto partido. Drama total. Hay unos que ya, Chiquete es casi oficialmente que ya está baja. Otro se sigue recuperando, pero como lo dice Javier Aguirre, sí, entiendo que ellos querrán ir al Mundial, creo que cualquier jugador, pero la base primordial, sí, ya te operaron y todo, pero tu recuperación, la rehabilitación es lo más importante. Si no haces una rehabilitación, pues no puedes llegar al 100%, y él lo que quiere es tener jugadores al 100%. Si no hay estrellas europeas, pues buscará entre los jóvenes pues poder formar esa selección. Pero además ahí lo que estamos viendo es que muchos de los seleccionados, muchos de los prospectos también están en Chivas, y ahí entramos en otro problema, porque también Chivas está jugando ahorita sus partidos de la liguilla y también se está quedando sin sus refuerzos. Entonces, problemas en Chivas, que tiene a sus jugadores como parte posible de selección y seleccionados con lesiones que van desde 30
hasta 200 días, Vianey, y eso es muy complicado. Y como bien dice Javier Aguirre, si ellos no se integran a la rehabilitación, que ya es cosa suya, difícilmente se va a tener a un jugador en óptimas condiciones. Y con una lesión, venir a jugar un partido es... No, y aunque te rehabilites bien, hay que saber que ya estás rehabilitado, todavía es el proceso de otra vez adaptarte a las concentraciones, ese temor todavía de poder otra vez jugar, porque un mundial sabemos que es con todo, ¿no? O sea, tienes que participar con todo. Y entonces estos partidos de preparación serán los partidos donde pues veremos si están bien o no. Y él lo dijo, yo tengo que verlos a la cara. Verlos a la cara me dirá si sí están bien o no, porque pues, pueden decir, ay, sí estoy bien, y la mirada dice todo. Javier Aguirre lo resume muy bien, Vianey. Dice, la selección mexicana no es para rehabilitar, es para jugar al 100%. Oye, rápido, Isaac del Toro va muy bien, es la cuarta etapa. La primera obtiene el primer lugar, en la segunda no tan bien, pero en la tercera remonta, segundo lugar, entonces va bien Isaac del Toro. Él es especialista en montaña, lo sabemos, entonces ayer recuperó lugares, por eso se encuentra en la segunda posición. Ahorita está compitiendo, ya están en los últimos kilómetros, pero él en la montaña es su especialidad. Y pues ya veremos. Mañana les traeremos toda la información como le fue Isaac del Toro. Perfecto. Gracias, Vianey. Gracias. Nos vemos mañana, Vianey Zárate, con la información deportiva. Y vámonos con otros temas. Con otros temas que tienen que ver con la representación de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en Iztapalapa. Como le hemos venido anticipando, pues ya recibió ahora el certificado de Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO. Sabemos que es una de las tradiciones esta representación en Iztapalapa más arraigadas entre los 8 barrios. Año con año recibe visitantes nacionales y extranjeros. Nos cuenta más Gabriela Jiménez. Las y los habitantes de Iztapalapa prometieron al Señor de la Cuevita representar la pasión, muerte y resurrección de Cristo si acababa con la mortífera epidemia de cólera morbus en los 8 barrios originarios. Por 183 años han preservado esta tradición que forma parte del tejido social, cultural e identidad de la Ciudad de México y el mundo entero. Hoy esta celebración fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Es la primera declaratoria de patrimonio inmaterial que hace la UNESCO a una práctica exclusiva de Ciudad de México y concretamente de Iztapalapa. Es el pueblo quien la mantiene, quien la organiza, quien la transmite y quien la vive. Es un ejemplo extraordinario de organización comunitaria y de identidad cultural. Las personas que por generaciones han actuado, confeccionado vestuarios y participado en la pasión de Iztapalapa aseguraron que este reconocimiento garantizará que la tradición perdure en la memoria de la humanidad. Estos reconocimientos representan un compromiso de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno para trabajar de la mano con la comunidad de los 8 barrios para asegurar que la representación de la Semana Santa en Iztapalapa se siga realizando de manera ininterrumpida y sin complicaciones. Con imágenes de Christopher Arismendi y Leonardo Carpio, 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Bienvenido, Miguel de la Cruz, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, muy buenos días. Qué bien, gusto verte. todo bien. Pues Qué vamos bueno. a la información. Murió Roger von Gunten, pintor, grabador, escenógrafo y docente, nacido en Zúrich y nacionalizado mexicano. Encontró en México un horizonte creativo definitivo. Fue integrante del movimiento de la ruptura que impulsaba la apertura de espacios oficiales a nuevas generaciones interesadas en explorar lenguajes plásticos distintos al discurso hegemónico nacionalista. Que el arte y la cultura sigan brindando armonía a quienes se miran. Descanse en paz, escribió en redes la Secretaría de Cultura. Bueno, y la búsqueda de personas ha llegado a tocar las fibras más sensibles de seres humanos en esta puesta en escena hasta encontrarte. Vamos a ver. El dolor de familiares que buscan a personas desaparecidas vibra y estremece un foro casi vacío. Porque a veces no comprendemos la magnitud de la herida de un evento de esta naturaleza. Las madres y las familias que están buscando a sus seres queridos no están viviendo duelos. No hay un duelo porque no los han encontrado sin vida, ¿no?
están en suspenso todo el tiempo. En este unipersonal de Vicky Araico resuenan las voces de un tío, primos, amistades, policías y victimarios, pero sobre todo late el sufrimiento de una madre. Alma nos narra cómo es su vida y cómo un día su hija Luz desaparece y lo que esto conlleva, a lo que ella se enfrenta y el viacrucis que tiene que someterse para encontrarla. La obra Hasta Encontrarte surge de una investigación profunda sobre desaparición forzada. Hemos realizado entrevistas tanto a familias buscadoras como a defensores de derechos humanos, autoridades. Busca sensibilizar al público sobre este fenómeno e invita a tomar acción. Creo que una parte muy importante es el buzón de paz que tenemos afuera de la sala de teatro, donde la gente puede vertir palabras de aliento a las familias, darnos también sus contactos, porque hay mucha gente que quiere servir y no sabe cómo. Hasta Encontrarte tiene temporada de jueves a domingo hasta el 28 de febrero en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz. 11 Noticias, Mauricio Romo. Hay pases dobles para el espectáculo de danza Soñantes Intento 1045 de la compañía Onírico. Experiencia que combina teatro, mímica y una estética minimalista. Ahí los detalles se vuelven elementos extraordinarios para construir imágenes visuales sobre la libertad y lo luminoso de la vida. Las cortesías serán para la función de este 22 de febrero a las 18 horas en el Teatro de la Danza. Para las personas que escriban "me interesan los boletos" en los comentarios de la transmisión de este noticiario a través de la cuenta de Facebook 11 Noticias, ahí se puede solicitar. Vámonos al libro del día, es Preguntas que no te dejan dormir, de Aldo Bartra, editado por Debate. Este libro en voz de su autor. Básicamente es una recopilación de algunas preguntas que tengo en el canal. Mi canal se llama El Robot de Platón, es un canal de divulgación científica. En el intento acercar a las personas a la ciencia. Alguna sección en mi canal se llama Preguntas que no te dejan dormir y se me ocurrió hacer una idea de hacer un libro con estas preguntas. Pero mi trabajo es investigar sobre ciertos temas. Al investigar estoy descubriendo siempre cosas nuevas, ¿no? Como hablo de todo tipo de temas, hay un montón de cosas que se me pueden pasar por la cabeza y digo, oye, eso está muy interesante como para crear un video nuevo, ¿no? O podría ser una pregunta pues que se le ocurre a muchos. Pero también hay en los comentarios bastante sugerencias de seguidores. Son preguntas que no puedes encontrar la respuesta fácilmente, o también que de repente no te enseñan en el colegio o en la universidad, ¿no? No son tan accesibles, ¿no? Y Leo, con el 11 avanzamos 100 páginas del libro Asalto al Infierno y otras aventuras o crónicas e instrucciones para destruir la realidad, de Óscar de la Borbolla, editado por el Fondo de Cultura Económica. El X de hoy es de luz y dice: descubrir la falsedad de mis amigos incrementó mis ganas de viajar, de conocer otras personas menos hipócritas y otros paisajes menos descoloridos. Gracias por esta aportación, seguimos leyendo. Hoy se cumplen 88 años de la partida del poeta uruguayo Horacio de Quiroga. En su honor, el poema del día, Culpar a los otros, que dice: culpar a los otros es patrimonio específico de los corazones inferiores. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. ¡Qué fuerte! Sí, clavaste muchas espinas hoy. ¿Qué pasó con Luz y esa decepción Quiroga, con Horacio Quiroga? Y también duro, ¿no? Sí. Está muy fuerte para esta mañana. Exactamente, está intensa la lectura. Claro. Y les recuerdo que va a haber 2 salas sobre la misma lectura en la Noche de Museos el miércoles 25 de febrero a las 19 horas en el Museo de la Ciudad de México, y 2 días después reanudamos sesión en la Filminería con Óscar de la Borbolla presente en las 2 sesiones, a las 14 horas. Se les va a ir como agua porque escuchar a Óscar de la Borbolla es un deleite. Sí. Y bueno, en la FIL va a haber, bueno, ya nos contarás, mañana se inaugura, por cierto, exactamente, Miguel, ¿no? Primer día mañana, pues viene con una agenda abultada, como debe ser, y ya estaremos dando cuenta de lo que sucede cada día. Bien interesante porque hay espacios para que la gente lea, se promueva la lectura, se conozca a los autores. Y me decís de la historia de este hombre de las preguntas que no te dejan dormir. ¡Qué historia!, ¿no? Mexicano en Nueva Zelanda, casado con una peruana. Es peruano él. Él es peruano. Él es peruano, investigador, buscador de temas que le dan para un sitio en la red y luego lo pasa al libro. ¡Qué barbaridad! ¿Cuál es la pregunta que no te deja dormir, Miguel? Tendría que pensarlo. Y mañana nos dices. De acuerdo, para no dejarnos dormir. Para no dejarnos dormir. Gracias, Miguel. Gracias. Vamos a la pausa y volvemos.
7 de la mañana en el tiempo del centro tenemos un resumen de noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum alista una reforma para eliminar los montos millonarios en las pensiones de ex altos mandos directivos de confianza. La reforma establecerá un tope de solo 70,000 pesos al mes y no de millones de pesos, como sucede actualmente. La Secretaría de Educación Pública y la Lotería Nacional develaron un billete conmemorativo por el centenario de secundarias públicas en México. La Fiscalía de Michoacán detiene al segundo implicado en el homicidio de una familia de intérpretes de lengua de señas mexicana, identificado como Dylan K. La Pasión de Cristo en Iztapalapa recibe certificado de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La deportación del pequeño Juan Nicolás, un bebé de apenas 2 meses de nacido, ha desatado una ola de indignación a nivel internacional. Y es que tras permanecer 3 semanas en el centro de Dilley, Texas, el menor fue expulsado por ICE junto a su madre. Isaac del Toro sigue en la pelea por el liderato del Tour de Emiratos Árabes Unidos. Hoy se encuentra en la 4ª etapa del serial. Agradecemos la comunicación a Fernando Aboitiz Saro, titular de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Angélica, Guadalupe. Un gusto saludarlas a ustedes y a todo su auditorio. Gracias por esta comunicación. Pues para hablar de los minerales críticos, minerales estratégicos, recientemente escuchamos y dimos seguimiento a un mensaje del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que tiene que ver con un plan de acción en conjunto con Estados Unidos y otros acuerdos multilaterales que tienen que ver con los minerales críticos, los minerales estratégicos que posee cada región. Para poder adentrarnos un poco en el tema, por favor, si nos puede explicar en qué consisten los minerales críticos que posee México, cuál es nuestra riqueza y hacia dónde vamos en este tema. Claro, pues mira, primero hacer la diferencia entre minerales críticos y estratégicos. Los minerales críticos son aquellos que un país no tiene o que su suministro puede correr riesgo en un corto o mediano plazo. Y los minerales estratégicos son en general aquellos que se utilizan para la transición energética. En el caso de México, somos potencia mundial en plata, somos el primer lugar orgullosamente. Tenemos grandes capacidades en cobre, en zinc, por ejemplo, y también producimos varios de los minerales que Estados Unidos requiere, ¿no? Como el caso del manganeso, por ponerle un ejemplo. Entonces, la idea de este plan no es permitir que vengan mineras americanas, darles concesiones, entregar el patrimonio nacional, no tiene nada que ver con eso. Es más bien cómo podemos nosotros garantizar el suministro de nuestros minerales, que en el caso de México no tenemos aluminio, por ejemplo, ese es el principal faltante que tenemos, y el aluminio se utiliza para muchísimas cosas, desde las latas, de los refrescos, hasta las sillas, molduras, cosas para la industria. Y el segundo más importante es el hierro, que se utiliza para el acero. México produce una parte, pero importamos una buena parte también. Y el acero se utiliza pues para todas las estructuras de nuestras casas y de todas las obras de infraestructura de nuestro país. Entonces, lo que queremos es garantizar eso y cómo ayudamos nosotros con nuestra minería que ya existe a procesar cosas y darle valor a nuestra cadena para poder suministrar cosas que los chinos le suministraban a los americanos. Básicamente esa es la idea. Bien, claro, y citas, Fernando Aboitiz, el caso de China. Estados Unidos está muy preocupado por el predominio de China en este mercado. ¿Cuál es la relación que tiene México con China para poder integrar más este mercado, para poder satisfacer a la industria nacional y para también alcanzar un nivel competitivo, porque México tiene minerales críticos que no hay en otras partes del mundo? Claro, fíjate que China desde los años 90 tomaron una estrategia de empezar a cooptar toda la minería del mundo. Sí. Y todo el procesamiento. Y la verdad es que Estados Unidos se dio cuenta a estas alturas,
pues que el 70% de la minería y el 90% del procesamiento de los minerales lo tienen los chinos. Exacto. Entonces, como el mundo está cambiando y ahora geopolíticamente las cosas son distintas, si los chinos decidieran no darles minerales, pues ponen en un gran predicamento no solo a ellos, también a nosotros, porque hay muchos de los minerales que aunque no los usamos como materia prima, sí los hacemos en los procesos de manufacturas. Por ejemplo, quizás no utilizamos litio puro, pero usamos baterías. Y si no tenemos esas baterías, pues no podemos armar los coches y no podemos exportarlos. Entonces, por eso es importante este diálogo que se está construyendo no solo con Estados Unidos, con Japón, con Corea, con Australia, con la Unión Europea, para ver cómo tenemos la posibilidad de garantizar que no vaya a haber faltantes para toda nuestra industria. Ahora bien, Fernando Aboitiz, estos minerales críticos, como nos explicabas, pues también tienen diferentes usos y entre ellos sabemos que tiene que ver con las energías renovables. Se impulsa o se pretende impulsar la descarbonización en general en el mundo. Es por ello que cobra especial relevancia estos minerales críticos. Pero hablamos, digamos, de una ruta para ir hacia las energías renovables, a mejores baterías, tecnología pues más sustentable, pero cómo contrarrestar con el impacto que tendría pues la extracción de estos minerales críticos, a lo mejor particularmente en el caso de nuestro país, que recientemente se anunció pues un freno a las concesiones mineras, pero por otro lado pues también es importante esta parte que nos explicas. Sí, claro. Mira, la parte de reducir el territorio nacional que está susceptible a la explotación tiene que ver porque había un gran exceso. Eso el presidente López Obrador lo dijo en su momento. Había habido un exceso de otorgamiento de concesiones y había mucha especulación, no en la explotación siquiera, sino con los títulos de concesión los vendían entre ellos o como que jugaban como si fuera una bolsa de valores, pero con los títulos que son propiedad del Estado mexicano. Entonces, hemos estado recuperando los que no se estaban usando o se estaban mal usando, y la industria minera sigue caminando, pero también hemos puesto mucho énfasis en que tiene que ser muy responsable con las comunidades donde se encuentra y que tiene que cumplir cabalmente con todos los requerimientos ambientales. Entonces, en México estamos empujando una minería responsable. Queremos que sea ejemplo a nivel mundial de cómo hacer las cosas. No queremos tener cosas como lo que sucedió en África hace poco, que una tragedia terrible por malas prácticas. Lo que queremos es que México sea ejemplo de cómo sí se pueden hacer las cosas y se hacen bien. Claro, ¿cuál sería entonces, Fernando Aboitiz, el beneficio para México, el impulso a la industria, para de alguna manera también proteger lo que se tiene y garantizar que en un plazo pues mediano o largo quizá México sea un puntal en minerales críticos y tenga la oportunidad de competir en otros mercados? ¿Cuál es el impacto económico para nuestra industria a raíz de la pertenencia de México de muchos de estos minerales críticos? Mira, así en un primer saque te podría decir que en la parte de sustitución de importaciones a Estados Unidos podríamos generar nuevas refinaciones de minerales que se producen ya en México. Sí. Eso pueden ser inversiones arriba de los $300 millones en una primera instancia, y que nos va a permitir incrementar nuestras exportaciones y sobre todo construir nuestra cadena de valor en varios de los minerales que tenemos. Entonces, yo creo que sí puede ser benéfico, pero siempre es bien importante decirlo, no se trata de dar ni una mina adicional a los extranjeros, ni poner en riesgo la soberanía nacional. Es construir nuestra industria y hacerla crecer. Recientemente sabemos que una delegación de empresarios, empresarias de Canadá visitó pues nuestro país con diferentes objetivos. También anticipaba el secretario de Economía que uno de los fines de esta visita pues era tratar este punto de los minerales críticos entre México y Canadá. ¿Qué nos puedes adelantar sobre eso, Fernando? Bueno, Canadá tiene una participación importante en la minería mexicana. Después de la industria minera mexicana, pues las empresas canadienses son las que mayor participación tienen en México. Alrededor del 30% de la producción tiene que ver con ellos. Y bueno, pues sí hay una relación. También decirlo
que ya no solo vienen los canadienses a México a poner minas, también los mexicanos. Este año pusimos nuestra primera mina en Canadá, cosa que nos da mucho orgullo porque nuestras empresas se están volviendo globales. Y en esta relación, pues también estamos platicando con ellos para ver cómo podemos trabajar de manera conjunta, no solo en esto, sino en muchas otras industrias, y me parece que son buenos aliados. Se les ha hecho gran hincapié en que deben de remediar las minas cuando cierran, que es algo que nos preocupa mucho, y que deben de trabajar igual que lo hacen en Canadá, con los mismos estándares laborales y ambientales. Ahora, si hablamos de que es una industria que apunta al tema de la salud, al tema de los autos eléctricos, al tema del cuidado al medio ambiente, ¿cuál, Fernando, sería esa proyección que tiene México como potencial únicamente ya en territorio nacional como factor de exportación, considerando que somos uno de los países que tiene pues estos mercados abiertos y tratados con muchas naciones, tratados comerciales, no solo con Estados Unidos y con Canadá? ¿Cuál es el futuro de los minerales críticos para México en cuestión de relaciones comerciales que se pudieran establecer a raíz precisamente de este potencial? Mira, donde creo que tenemos la mayor oportunidad es en el caso de la plata. Como les decía, somos el principal productor mundial, más del 22% de la plata del mundo viene de México, y creo que ahí es donde tenemos que construir una estrategia mucho más pensada. La plata, por ejemplo, es fundamental para construir los paneles solares, ¿no? Es de los elementos más importantes. Entonces, yo creo que ahí es una de las áreas donde nosotros nos podemos volver estratégicos a nivel mundial, ser no solo los líderes en la producción de plata, sino líderes en toda la industria relacionada con el procesamiento de la plata, ¿no? Pues, creo que esa es una gran oportunidad que México tiene y que debe de aprovechar. Pues Fernanda Boy Tizaro, titular de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, estaremos muy pendientes de los acuerdos a los que llegue México y cómo se desarrollan particularmente pues ya en las diferentes regiones sobre este tema de los minerales críticos. Por lo pronto te agradecemos. Buenos días. Angélica, Guadalupe, muchísimas gracias y nuevamente un saludo entrañable al auditorio. Gracias, gracias igual para ti y nos vamos con más. Para hablar ahora de una problemática que lamentablemente va en aumento en nuestro país, el consumo de bebidas alcohólicas. Hay asociaciones civiles especialistas que están realizando un esfuerzo por integrar a las personas y desvincularlas de estas adicciones. La realidad contundente frente a nuestros ojos que nos presenta Araceli Aranday. Asociaciones civiles y especialistas en salud pública alertaron sobre el aumento de consumo de bebidas con alcohol y propusieron un incremento a los impuestos, así como regular la publicidad de bebidas alcohólicas como una estrategia para frenar su ingesta. Y es que el consumo de bebidas embriagantes representa 40,000 muertes y más de 550,000 millones de pesos en costos sociales anualmente. Y ahí se consideran costos directos de atención médica y costos indirectos, lo que también representa muchas veces en costo para las familias como cuidadores, ¿no? De estas personas que tienen algún tipo de adicción. La Red de Acción sobre Alcohol propone que el alza al impuesto se base en la cantidad de alcohol puro, por lo que sugieren para la cerveza 0.35 centavos, para los vinos 0.68 y en destilados 0.61, todos ellos por cada mililitro. Y estas son las tasas que sugerimos, ¿no? Y que vamos a seguir impulsando justamente. ¿Qué tendría como consecuencia esto? Que justamente pudiéramos reducir en un periodo para el 2040 el 39% de los casos de muerte por cirrosis hepática y una reducción del 2% en las lesiones por violencia familiar. Esta propuesta adquiere relevancia, pues en el último decenio las mujeres aumentaron su consumo de alcohol, en contraste con los hombres adultos que lo disminuyeron, según la más reciente encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco en CODAT 2025. En 2016, 67 de cada 100 mujeres dijo haber consumido alcohol alguna vez en su vida, mientras que en 2025 incrementó a 75. Si bien en población adolescente es menor el número de personas que consumen,
pues no olvidemos que son menores de edad en quienes la Ley General de la Salud indica que está prohibida la venta de alcohol. Pese a que la ley lo prohíbe, la prevalencia de consumo de alcohol en adolescentes se mantiene en casi 34%, con mínima diferencia entre hombres frente a mujeres. Ante la proximidad del Mundial de Fútbol, las asociaciones solicitaron a las autoridades revisar la venta de alcohol en lugares públicos, sobre todo para proteger a las infancias y adolescencias, situación en la que coincide la ciudadanía. Menores de edad sí consigue, uno mismo los manda, vete a la tiendita, ya te conocen, tráete que las caguamas, que tráete que esto, que tráete lo otro, ¿no? Entonces no puede estar normalizado. Ahí sí deberíamos de tener cuidado en a quién se lo venden y los adultos que sean responsables hacia esa situación, que no porque viene el mundial me voy a poner borracho. Para las personas con problemas de alcoholismo, los servicios de salud ponen a su disposición la línea de la vida, 800-911-2000. 11 Noticias, Araceli Aranday. Tiempo de actualizarnos con la información internacional. Ingrid Sánchez, buenos días, bienvenida. Hola Ingrid. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a las 2. Pues sí, en esta ocasión iniciamos en Perú. Después de 2 rondas de votaciones, el Congreso eligió como presidente interino al diputado con tendencia de izquierda José María Balcázar, del partido Perú Libre. Balcázar obtuvo el voto de 64 diputados, mientras que la diputada María del Carmen Alba, de derecha, tuvo 46. El martes pasado, al aprobar una moción de censura sobre su gestión, el Congreso destituyó del cargo a José Gerí. Previamente, Balcázar había prometido indultar al expresidente Pedro Castillo, quien cumple una condena de 11 años por los delitos de rebelión y conspiración, en un caso en el que realmente no le han podido comprobar estos delitos. Cuando esto ocurrió en 2022, cuando intentó disolver el Congreso. Balcázar será el 8º presidente de Perú en 10 años, debido a que 7 exmandatarios fueron destituidos bajo varios cargos antes de concluir sus respectivos periodos de gobierno, dejando al país en una grave inestabilidad política y social. Ocupará el poder ejecutivo hasta el próximo 28 de julio, cuando el nuevo presidente, electo por el pueblo en los comicios de abril, tome posesión. El presidente ruso Vladimir Putin recibió en Moscú al canciller cubano Bruno Rodríguez. Putin aclaró que su país siempre estará del lado de La Habana frente al bloqueo energético que mantiene Estados Unidos sobre la isla. Siempre hemos estado del lado de Cuba. En su lucha por la independencia, por el derecho a desarrollarse según su propio camino, sabemos lo difícil que ha sido todos estos años y estas décadas en su lucha por su derecho a vivir según sus propias reglas y proteger sus intereses nacionales. Sin embargo, Moscú no asumió compromisos públicos sobre el envío de combustible u otro tipo de asistencia material. Por su parte, Bruno Rodríguez agradeció el apoyo y también acusó a Washington por agravar la situación internacional. Compartimos una gran preocupación por el deterioro del orden internacional, que ya era injusto y precario, pero que hoy está siendo sustituido por las prácticas del gobierno de los Estados Unidos por operaciones de despojo y ocupación de recursos naturales, transgresión total del derecho internacional. Se denuncian más abusos del Servicio de Inmigración en Estados Unidos. Se trata de la deportación de una infancia, un bebé de tan solo 2 meses, y de su madre, Mireya López, quienes fueron retornados a México. En redes, el congresista demócrata Joaquín Castro denunció que el pequeño Juan Nicolás sufría de bronquitis y a pesar de ello fue detenido, llevado a la prisión de Dilley, Texas, en donde no existen condiciones hospitalarias para atenderlo y donde permaneció 3 semanas. Posterior a ello fue enviado a México el miércoles junto con su madre. El congresista también denunció que la salud del pequeño Juan Nicolás sigue deteriorándose, poniendo en peligro su vida. Hace unos momentos, en Reino Unido, el expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, fue detenido en su residencia en Norfolk, acusado de mala conducta en un cargo público, por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein. Este delito está castigado con penas que van desde unos meses de prisión hasta cadena perpetua.
En un comunicado, el rey Carlos III dijo que la ley debe seguir su curso. Recordemos que el expríncipe Andrés fue despojado hace meses de todos sus privilegios luego de que se divulgaran archivos en los que se hiciera del conocimiento público sus manejos con Epstein. La policía del Valle de Témesis informó que Andrés sigue detenido en una comisaría. La información sigue en curso. Ahora nos vamos hasta Berlín, Alemania, con Juliana González, quien es analista de la Deutsche Welle. Juliana, te escuchamos con la información. Buen día. Un gusto saludarlos desde Berlín. En Europa, las autoridades de la Comisión Europea sospechan que la plataforma de moda barata, entre otras, Shein, ha comercializado montones de productos ilegales e incluso muñecas sexuales con aspecto infantil. Esto último relacionado con el escándalo que en noviembre sacudió a la tienda francesa de Shein. Pero además porque también se han ofrecido armas en esta plataforma. De acuerdo con la legislación digital europea, las grandes plataformas están obligadas a tomar medidas contra los productos ilegales y a advertir o a bloquear a los comerciantes que intenten hacerlo. Bruselas ve en el proceder de la plataforma un riesgo sistémico para los consumidores del bloque. Pero no es la única preocupación. La Comisión investiga también el diseño de la plataforma porque las tácticas de venta que buscan retener a los compradores a través de juegos y recompensas pueden crear adicción. La plataforma Shein, que en realidad es China y tiene su sede en Singapur, tiene unos 145 millones de usuarios activos al mes solo en Europa. Y si se demuestran infracciones del derecho de la Unión Europea, las autoridades de la Comisión Europea pueden imponer primero medidas provisionales y finalmente una multa de hasta el 10% de la facturación anual mundial del grupo. Este procedimiento no es el primero que la Unión Europea abre contra Shein. Ya el año pasado las autoridades del bloque habían criticado varias prácticas. Por ejemplo, que muestra descuentos que no se basan en el precio original de los productos. Además, que se ejerce presión sobre los consumidores con plazos de compra artificiales. Asimismo, esta plataforma ha proporcionado falsa información sobre la sostenibilidad de los productos. Y en caso de problemas o conflictos, no es fácil ponerse en contacto con las personas. En cuanto al derecho de cambio, el comerciante no proporcionaría suficiente información y no tramitaría las devoluciones de acuerdo con la normativa. Así que las investigaciones están puestas en Shein y de demostrar que ha incumplido con las normativas tendría que pagar unas multas de hasta el 10% de su facturación anual. Y con esa información yo me despido de todos ustedes desde los estudios de DW en Berlín y hasta la próxima. Muchas gracias, Juliana. Seguimos al pendiente. Hay un nuevo retroceso en los derechos de las mujeres en Afganistán. El nuevo Código Penal, aprobado por el gobierno talibán, legaliza la violencia contra las mujeres al permitir que un hombre pueda golpear a su esposa e hijas o hijos mientras no haya fracturas o moretones sin castigar al agresor. Asimismo, la ley también castigará al hombre que permita que una mujer salga a la calle sin portar el velo o la burka, el traje que cubre todo el cuerpo, lo que obliga de forma legal a que las mujeres se cubran como una manera de invisibilización. Desde el Festival de Cine de Berlín, la directora de cine afgana Shahrbano Sadat denunció una situación verdaderamente lamentable para las mujeres. Ahora tenemos a los talibanes y todo es horrible. No niego que los talibanes sean el mayor problema de Afganistán hoy en día. Hasta aquí la información internacional. Angélica, Guadalupe. Híjole, ¿por dónde quieres empezar? Porque hoy trajiste información de última hora, como es el caso del príncipe Andrés, bueno, la realeza metida en escándalos y este tema también talibán. Ingrid, cuéntanos. Pues, ¿por qué tema quieren empezar? Tú, éntrale por el que quieras. Pues yo creo que el tema de lo del expríncipe Andrés, sí, pues es una cosa importante, ¿no? Veníamos platicando desde la semana pasada que empieza a haber algunas consecuencias, sobre todo en países de Europa, en este caso de Reino Unido, empieza a haber consecuencias por el tema de los archivos Epstein, ¿no? Entonces, bueno, veremos hasta dónde llega la información. El rey dijo que se cumpla la ley y hasta dónde tenga que llegar. También sabemos que el rey y el expríncipe tenían contradicciones desde hace bastante tiempo, entonces le cae un poco como anillo al dedo, ¿no? Esta situación.
pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Como dices. Y a la realeza creo que tampoco le conviene un escándalo de esta magnitud, los vínculos que se tienen. Dicen que lo detienen por que incumplió con medidas relacionadas con la administración pública, pero los vínculos y las versiones que se tienen acerca de cómo él también intercambiaba información con Epstein es algo de lo que los archivos han revelado recientemente. Entonces también vamos a ver qué curso toma este asunto, porque no deja de ser una persona influyente dentro de la política a nivel mundial, ¿no? Y que de alguna manera ya también era insostenible que se siguiera tapando a este expríncipe, porque también había otras denuncias de abuso, no necesariamente vinculadas al caso Epstein, pero por mucho tiempo se le ha acusado al príncipe Andrés, al expríncipe ahora, sobre estas situaciones. Ingrid, a mí me gustaría solo comentar o preguntarte sobre lo que pasó entre Vladimir Putin y el canciller de Cuba. No da específicamente pues el apoyo que va a dar a la isla, pero sí por lo menos es un mensaje y ya ese es un avance. Sí, por supuesto, porque además recordemos que hace unos días tanto China como Rusia hicieron un llamado a que Estados Unidos baje el nivel, digamos, de agresión en contra de la isla, es decir, sí están subiendo de tono las conversaciones entre al menos ese bloque y Estados Unidos, y bueno, sí, no dieron, que no anunciaron públicamente, eso es importante, no fue público el apoyo que Rusia le va a dar a Cuba, eso no significa que no lo haya, tal vez solo no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, pues esperemos que esto ayude también a aliviar un poco la presión que está sufriendo el pueblo cubano. Bien, Ingrid, gracias. Muchas gracias. Te vemos mañana con más información internacional, seguimos con más. Y ahora, tiempo de la ciencia. Carlos Guevara Casas, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos. Buenos días, Angélica, Lupita, Ingrid. Buenos días también para usted. Y bueno, una de las cosas más esperadas, que digamos está un poco en ciencia, un poco en internacional, para seguir con los temas internacionales. El millonario Mark Zuckerberg, creador de Facebook y director de Meta, esta empresa de la que dependen una gran cantidad de otras compañías, testificó ayer en un juicio civil en Los Ángeles, juicio en el que se le acusa sobre la adicción que generan sus redes sociales, y estos son los detalles. Los Facebook Files, filtrados en 2021 por la ex empleada Frances Haugen, revelaron estudios internos de Meta, empresa de Mark Zuckerberg, que evidencian que el gigante tecnológico conocía los efectos negativos de Instagram en la salud mental de los adolescentes, pero decidió ignorarlos. Desde entonces, miles de investigaciones han corroborado el riesgo de estas herramientas digitales en la salud mental y emocional de los más jóvenes. Finalmente, este miércoles, Mark Zuckerberg testificó por primera vez ante un juez y un jurado en Los Ángeles en un juicio por adicción extrema de menores a las redes sociales, promovido por una joven de 20 años que argumenta que Instagram le provocó depresión grave, ansiedad, dismorfia corporal, ataques de pánico, entre otros problemas. Este es uno de los primeros juicios de unos 1.500 previstos en Estados Unidos contra Meta, Google y otras empresas por daños a la salud mental juvenil. Pese a la inmensa evidencia científica, Zuckerberg, al comparecer, negó que Meta diseñe sus redes para volver adictos a los jóvenes adolescentes y atribuyó el acceso de menores de 13 años a que mienten sobre su edad. Afirmó que no hay un incentivo económico porque los adolescentes representan un bajo ingreso para su compañía. Sin embargo, investigaciones como la de Nancy Costello de la Universidad Estatal de Michigan indican que los menores de edad generan alrededor de $11,000 millones anuales por publicidad en las redes. Actualmente, el número de usuarios activos de redes sociales en todo el mundo es cercano a los 6,000 millones. Un tercio de ellos son adictos. 11 Noticias, Carlos Guevara Casas. Y bueno, en más asuntos de salud. Una mayor exposición a la contaminación atmosférica contribuye no solo al desarrollo de enfermedades respiratorias, también a un mayor riesgo de Alzheimer. Así lo afirmaron investigadoras e investigadores de Estados Unidos, quienes analizaron casi 30 millones, los registros de 30 millones de personas mayores de 65 años de edad durante 5 años. Y bueno, lo que encontraron fue que el tamaño de las diminutas partículas contaminantes
que llegan a ser de 2.5 micrómetros, es decir, 30 veces más pequeño de lo que es el grosor de un cabello. Las famosas 2.5, PM2.5, llegan a penetrar tan profundamente en los pulmones y el torrente sanguíneo, y esta situación a su vez desencadena accidentes cerebrovasculares. Quienes los presentaron, todas estas circunstancias, se recuperaron, incrementaron, se documentó que terminaron también con secuelas que predisponen a padecimientos como el Alzheimer. Y bueno, no solamente lo que respiramos, también lo que consumimos, en este caso bebidas azucaradas, pudieran estar también relacionadas con problemas de ansiedad, de acuerdo con una revisión de investigaciones sobre este tema realizada por Karim Caleb de la Universidad de Bournemouth en Inglaterra, tras analizar 9 estudios sobre consumo de bebidas azucaradas publicados entre 2000 y 2025, que incluyen a un total aproximado de 50,000 participantes adolescentes. Se halló que hay una asociación entre el consumo elevado de estas bebidas como refrescos, bebidas energéticas, jugos azucarados e incluso leches saborizadas y el aumento en los síntomas de ansiedad en los adolescentes. Los investigadores calculan que el elevado consumo de estas bebidas azucaradas está relacionado con un 34% más de probabilidades de padecer trastornos de ansiedad en la adolescencia. Y bueno, pues pasemos a una información muchísimo más amable y le vamos a presentar este video que ha llamado la atención no solo de biólogos, sino también en las redes sociales. Y bueno, no se ve muy bien ahí, pero es el avistamiento inédito de un tiburón en aguas gélidas de la Antártida. Y lo importante es que jamás se había filmado uno tan al sur en nuestro planeta. Esta especie de tiburón, el tiburón dormilón del Pacífico, vive en aguas tropicales, es decir, no tan frías y mucho más profundas. Es un cazador voraz que succiona a sus presas, aunque también es carroñero. Fue grabado durante una expedición emprendida por especialistas de la Universidad del Oeste de Australia. Y aunque se grabó hace un año, apenas se viralizó el video en el que se le observa nadando en los límites del océano Antártico a 500 metros de profundidad y a una temperatura cercana a los 0 grados. Y bueno, esto es muy complicado si uno es un tiburón, bueno, si uno es cualquier organismo, pero si uno es un tiburón de esta especie, es muy difícil y ahí está esta novedad viral ahora. Y bueno, esta es toda la información de ciencia y tecnología en Once Lab a las 6, un poquito después. Un poquito después. Oye, Carlos, hoy tema es adolescencia y los efectos que tiene tanto el asunto de bebidas azucaradas en temas de ansiedad con ellos. ¿Cómo llamarías tú a esta defensa que hace Mark Zuckerberg de los efectos que, de acuerdo con los archivos que se dieron a conocer sobre cómo operaba su red social, él sabía los efectos que provocaba y dicen, no, los que mienten son los adolescentes porque no revelan la edad que tienen en realidad, ¿no? Bueno, en realidad este fenómeno está hiperdocumentado. No puse una cifra de los artículos que se abocan o de las investigaciones que dan resultados sobre este tema porque literalmente se cuentan en miles. O sea, hay tantos estudios sobre este tema con distintas perspectivas, distintos tamaños de muestras de los niños, adolescentes, jóvenes, incluso adultos también, sobre el tema particular o el daño en particular, todo lo que abarca y todos son consistentes en algo. Puede variar a veces un poco el porcentaje de adicción. Por ejemplo, al final dábamos el dato de casi un 30%, ¿no? Hay en algunas regiones, edades y contextos puede ser de 11%, pero la realidad es que está ahí el hecho de que provocan adicciones en un gran porcentaje, sobre todo en menores de 20 años, parece ser que hay un daño. Esta idea del scroll infinito, que era una de las cosas que inicialmente llamó la atención de la gente propia de Meta, bueno, esto es muy raro, parece muy adictivo, ¿no? Vamos a hacer un estudio, ellos mismos, lo hicieron en 2021 y el resultado se sabe que fue terrible y aún así no hicieron nada, ¿no? Entonces, esta situación es algo a lo que sí tenemos que también nosotros tomar cartas en el asunto como padres de familia, como si tenemos algún menor a nuestro alrededor, alumnos, lo que sea. Hay que insistir en esto, hay que contenernos con las redes sociales, en particular las redes sociales. Instagram no es la más adictiva. La más adictiva, eso está comprobado, es TikTok. Después TikTok. En Estados Unidos los adolescentes usan más YouTube y después Instagram. Pero sí, la más adictiva a nivel mundial
es TikTok. Y la región del mundo con más adicción es África. Sí, pero como dices, Carlos, o sea, lo más grave dentro de todo esto, pues es cómo la empresa, particularmente de Meta, de Instagram, decide ignorar lo que dicen los estudios. Sí hay una vinculación directa con afectaciones a la salud mental de adolescentes y deciden ignorarlos. Entonces creo que también ahí va de la mano pues la responsabilidad. Tú mencionabas hace un momento pues a los padres de familia, pero también las empresas, Carlos. Gracias, Así Carlos. es, debemos estar atentos. Hasta mañana, Carlos. Gracias. Seguimos ahora con la conferencia matutina. Regresamos al estudio de 11 Noticias para compartirles las recomendaciones de Álvaro Cueva para seguir en casa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo se la está pasando, Soy Álvaro Cueva y estas son mis recomendaciones. Apúntele con confianza, con cariño, porque, oiga, le tengo muchas sorpresas, cambios de horario, pura cosa buena. ¿No me cree? Vamos a iniciar, por favor, con Punto de Referencia. Es el gran noticiario de todos los medios públicos de nuestra nación. ¿Por qué estoy hablando de él? Porque tenemos nuevo horario. Es de lunes a viernes a las 21 horas. ¿Por qué tenemos nuevo horario? Porque ahí, como en ningún otro lugar, quieren atenderla, quieren atenderlo como usted se merece. Así que vamos, por favor, con Punto de Referencia. Cambiamos de asunto, vámonos ahora con Macio Zare. Hay nuevo horario, 10 de la noche, 22 horas. Estamos ante el gran ejercicio de análisis de los medios públicos de este país, una super coproducción entre Canal 11 y el 22, donde se dicen cosas que no se dicen en ninguna otra parte. Sí, sí nos conviene verlo, sí nos conviene discutirlo, analizarlo. ¡Bien! Sábado 21 de febrero, 20 horas, 11 Lab. Yo jamás me cansaré de recomendar esto porque sí es periodístico, sí es noticiario, pero al mismo tiempo es un gran programa de ciencia, No existe nada igual en todo México, por eso se la pasa recibiendo reconocimientos. Bravo por 11 Lab, bravo por usted que no se lo va a perder. Domingo 22 de febrero, 15 horas, 3 de la tarde. La independencia inconclusa. ¿Qué es esto? Es un lanzamiento sorprendente que viaja por todos los países de América Latina. Porque vamos juntas, porque vamos juntos y hay cosas que han quedado atoradas ahí en términos históricos que tienen que ver con nuestro desarrollo, que tienen que ver con las cosas que nos unen. Sí, es una experiencia imperdible. Me enloquece. Martes 24 de febrero, 20 horas. Son especiales del 11, pero el tema es el tema, Salón Los Ángeles, un templo donde la vida se baila. Usted sabe que si se trata de los especiales del 11 hay calidad, hay inteligencia, pero es nuestro amadísimo Salón Los Ángeles, o sea que sí tenemos que vivir esta experiencia mediática. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció el menú? ¿Le gustó? A mí me encantó, Y la próxima semana le voy a traer más sorpresas, así que por aquí nos vemos. Hasta entonces, muchas gracias. Antes de irnos, un resumen en 11 Noticias. En Sinaloa fueron detenidos 2 posibles integrantes de una célula delictiva que extorsionaba comerciantes del mercado de abastos. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que la captura se logró como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avala el tope máximo de aumento a las rentas de inmuebles en la Ciudad de México. No podrá ser ahora mayor a la inflación del año anterior. Diputados aprueban por unanimidad que el abuso sexual sea perseguido de oficio sin necesidad de una denuncia por parte de la víctima. La movilidad y conexión avanza a pasos firmes en nuestro país. Hace unos momentos el Gobierno de México informa que ha iniciado ya los trabajos de diseño y fabricación de los trenes que operarán en la red de trenes de pasajeros y de carga en el país para ser inaugurados en un futuro próximo. El tren Ciudad de México-AIFA inicia operaciones
antes de Semana Santa. El Ciudad de México, Querétaro y el AIFA Pachuca estará en operación en el 2027 y van muy bien. En Chile, la explosión de un camión que transportaba gas en la comunidad de Renca ha causado hasta el momento la muerte de 3 personas. Hay otras 10 heridas. Todavía se investigan las causas del accidente. La representación de la Pasión de Cristo recibe el certificado de reconocimiento de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Nos vamos, muchas gracias por su atención y compañía. Hasta mañana, Elvira Angélica Rivera. Guadalupe, nos vamos y agradecemos a Lía Vadillo y a Magdalena Alejo por su interpretación en lengua de señas mexicana. Que tenga un excelente jueves. Luisa Cantú lo espera a las 2. Quédese en el 11 con Diálogos en Confianza. Buenos días.